¿cómo están? Vamos a ver cuestiones teóricas y prácticas de vectores. Un vector es un ente geométrico que se define por tener una recta de acción, un sentido y una longitud. Estas tres características definen una magnitud vectorial. Veníamos trabajando con magnitudes escalares, numeritos solitos. Dicho ente queda totalmente definido por un punto inicial y un punto final. Por convención, a todos los vectores del plano los vamos a representar con uno que tenga punto inicial en el origen y vamos entonces a poder nombrarlos solamente por su punto final. Y ese que tiene punto inicial en el origen va a ser el representante de todos los vectores que tienen esa recta de acción, ese sentido y esa longitud. Por ejemplo, acá estamos viendo un punto inicial que tiene coordenadas x1 y 1, un punto final que tiene coordenadas x2 y 2, y un vector que tiene punto inicial en x1 y 1 y punto final en x2 y 2. En el punto final está la punta de flecha. Paralelo a ese vector celeste está el vector violeta, que tiene igual dirección, igual sentido e igual longitud, solamente que su punto inicial es el origen. A él lo vamos a poder llamar solamente por el punto final, y el punto final tiene componentes x2 menos x1 y 2 menos y1. Entonces, el violeta va a ser el vector b de componentes x2 menos x1 y 2 menos y1. Lo vamos a llamar solamente por el punto final. No es necesario el punto inicial porque se entiende que cuando solamente se dice un punto es el punto final y el inicial es el origen. Vector de posición del punto P de coordenadas x, y es el vector de origen en 0, 0 y punto final en P. Este vector tiene componentes x, y. La expresión canónica del vector de posición de P de componentes x, y es P igual a x por versor y más y por versor j, entendiendo por versor y al versor 1, 0 y por versor j al versor 0, 1 llamados versores canónicos. El vector definido mediante las coordenadas de su origen y su punto extremo. Teorema: sean los puntos del plano P de coordenadas x, y q de coordenadas AB, el vector con origen en P y punto final en Q es PQ igual a menos x, b menos y. Se dice que a menos x y b menos y son las componentes del vector. Ejemplo: encontrar las componentes de un vector conociendo punto inicial menos 7 menos 7 tercios y punto final 1 menos 1 tercio. Entonces, el punto inicial tiene coordenadas menos 7 y menos 7 tercios. El punto final tiene coordenadas 1 y menos 1 tercio. El vector equipolente con el punto inicial en el origen tiene componentes 1 menos menos 7, menos 1 tercio menos menos 7 tercios. Es el vector de componentes 8, 2. Vectores equipolentes o equivalentes son todos los vectores del plano o del espacio que, independientemente del punto de aplicación o punto inicial, tienen igual sentido, longitud y dirección. Igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si y solo si son de igual dimensión y también son iguales componente a componente. Vector unitario o versor es un vector con longitud 1. Versores canónicos o fundamentales en el plano son i, 1, 0, j, 0, 1, en el espacio i,
100, J 010, K 001. Acá estamos viendo un vector U y un vector B. Cuando queremos sumar U más B, trazamos un paralelo a U por el punto final de B, un paralelo a B por el punto final de U, y la diagonal de este paralelogramo que se forma es la suma de U con B. Podemos hablar del vector opuesto de U, que tiene igual dirección, igual longitud pero sentido opuesto, que cuando se lo sumamos a B, obtenemos B menos U. Es decir, que con el mismo razonamiento podemos restar. Esto es sumar, encontrar el vector opuesto y restar vectores geométricamente. Por ejemplo, si el vector amarillo es el 7 medios 3, el vector verde es el 3 1 medio. La suma es la diagonal del paralelogramo que forman y es de coordenadas de componentes 13 medios 7 medios. El vector opuesto es de componentes menos 7 medios menos 3. Y entonces 3 1 medio menos 7 medios 3 es el vector menos 1 medio menos 5 medios. Geométricamente estamos viendo un ejemplo de suma de vectores, vector opuesto y resta de vectores. Podemos sumar, encontrar el opuesto y restar vectores en R2 algebraicamente. Un vector B de R2 tiene dos componentes, Bx y Bi, que son dos números reales. Un vector U de R2 también tiene dos componentes, U sub X y U sub Y, que son números reales. Esto quiere decir que son vectores de dos componentes reales. Cuando los sumamos, sumamos componente a componente, obteniendo un nuevo vector de R2. Lo mismo cuando los restamos, restamos componente a componente, y para encontrar el opuesto de U, multiplicamos por menos 1 cada componente. Algebraicamente, sumar, encontrar el opuesto y restar vectores en R2, si B es de componentes 3 1 medio y U es de componentes 7 medios 3, B más U es de componentes 13 medios 7 medios. B menos U es de componentes menos 1 medio menos 5 medios. Y el opuesto de U es de componentes menos 7 medios menos 3. Algebraicamente, si queremos sumar vectores, encontrar un opuesto y restar vectores en R3, los vectores de R3 son vectores con tres componentes reales. B de componentes Bx, By, Bz, U de componentes Ux, Uy y Uz. Cuando sumamos B más U, a Bx le sumamos Ux y así formamos la primera componente del vector suma. A Bi le sumamos Ui y así formamos la segunda componente del vector suma. Y a Bz le sumamos Uz y así formamos la tercera componente del vector suma, generando un vector suma de tres componentes reales. Lo mismo cuando hacemos B menos U. Restamos componente a componente y el vector diferencia tiene tres componentes reales. El opuesto de U se obtiene multiplicando por menos 1 cada componente del vector U. Algebraicamente, si tenemos que ver esto en un ejemplo, al vector B de componentes 1, 0, menos 1 le sumamos el vector U de componentes 3, 4, 2, de manera que 1 más 3 es la primera componente del vector suma, 0 más 4 es la segunda componente del vector suma, menos 1 más 2 es la tercera componente del vector suma. Lo mismo para el vector diferencia, obteniendo una diferencia de menos 2, menos 4, menos 3.
y el opuesto de u de componentes menos 3, menos 4, menos 2. Cuando multiplicamos vectores tenemos que tener en cuenta que hay tres multiplicaciones distintas. Podemos multiplicar un número por un vector y el producto es un vector. Podemos multiplicar un vector por otro vector y el producto es un número real. O podemos multiplicar un vector de R3 por otro vector de R3 y obtener un vector de R3. Lo que vamos a ver ahora es lo que ocurre gráficamente cuando multiplicamos a un vector por un número. Al vector b, amarillo, si lo multiplicamos por un número menor que menos 1, vamos a obtener un vector como el verde, con igual dirección, sentido opuesto y mayor longitud que b. Si lo multiplicamos por un vector k mayor que 1, vamos a obtener un vector como el rosado, de mayor longitud que b, igual dirección e igual sentido. Si lo multiplicamos por menos 1, obtenemos el opuesto de b. Si lo multiplicamos por un valor entre menos 1 y 0, obtenemos un vector como el negro. Y si multiplicamos por un valor entre 0 y 1, vamos a obtener un vector como el celeste. Esto es la manera geométrica de encontrar vectores paralelos, multiplicando un vector por un número distinto de 0. Teorema. En el plano y en el espacio, dos vectores no nulos son paralelos si y solo si un vector es múltiplo escalar del otro. En símbolos, b, u, no nulos son paralelos si y solamente si existe k perteneciente a los reales menos el 0, tal que b es igual a k por u. Dos vectores paralelos pueden tener igual o distinto sentido, también igual o distinto módulo. U menos 5 medios por u, 3 medios por u, menos 1 por u, menos 1 medio por u, 2 tercios por u. Son todos ejemplos de múltiplos. Por ejemplo, si a un vector u lo multiplicamos por 2, obtenemos un vector que tiene el doble de la longitud que u, la misma dirección y el mismo sentido. Pero si lo multiplicamos por menos 2, tiene el doble de longitud, tiene la misma dirección, pero tiene sentido opuesto. Algebraicamente, multiplicación de un vector por un número en R2. Si al vector b lo multiplicamos por un número k, k por bx bi es k por bx, k por bi. Es decir, multiplicamos por k cada componente. Si el vector es de R3, multiplicamos por k cada una de las tres componentes. Algebraicamente, multiplicación de un vector por un número. Si al vector b de componentes 3, 7 medios lo multiplicamos por 4, obtenemos el vector 4 por 3, 4 por 7 medios, es decir, el vector 12, 14, que es un vector que tiene el cuádruple de longitud que b, tiene igual sentido e igual dirección. Si al vector b de componentes 3, 4, 2 lo multiplicamos por un medio por b tiene la mitad de la longitud que b, tiene igual sentido e igual dirección y tiene componentes 1 medio por 3, 1 medio por 4, 1 medio por 2. Propiedades de la suma, la resta y la multiplicación por un escalar. Sean k y t números reales, v y w vectores, de manera de que las operaciones estén definidas. Entonces se verifica. 1. Ley de composición interna. La suma de dos vectores es un vector. 2. La suma de dos vectores es conmutativa. 3. La suma de vectores es asociativa. 4. Elemento neutro. Existe un vector denominado vector nulo simbolizado mediante 0 con una flechita, tal que para cualquier vector b se cumple que b más el vector nulo es igual al vector nulo más b es igual a b, y se conoce como elemento neutro para la suma de vectores.
5. Elemento opuesto. Para todo vector b existe un vector opuesto menos b, tal que b más menos b es igual a menos b más b es igual al nulo. B menos W es igual a B más el opuesto de W. Ley de composición externa. El producto de un vector por un escalar es un vector, es decir, K por B es igual a U. Asociatividad mixta. K por T por B es igual a K por T por B igual a T por K por B. Propiedad distributiva de la multiplicación de un vector por un número respecto de la suma de vectores. K por U más B es igual a K por U más K por B. Propiedad distributiva de la multiplicación de una suma de números por un vector. Si sumamos los números K con el número T, K más T por B es igual a K por B más T por B. El número real 1 es neutro para la multiplicación por un vector B. El producto 1 por B es igual a B. Combinación lineal de vectores. El vector B es combinación lineal de los vectores del conjunto A, B1, B2, Bm, si y solo si existen escalares K1, K2, Km, tales que K1 por B1 más K2 por B2 más Km por Bm es igual a B. Acá lo que estamos viendo es que esa combinación lineal nos permitiría descomponer al vector B de componentes 9, 8 en las direcciones del vector B corta rojo y del vector U verde. De manera que, si trazamos una paralela al vector rojo por el punto final del vector B larga y trazamos una paralela al vector verde por el punto final del vector B larga, obtenemos, haciendo extensivas las rectas que contienen a B corta y a U, puntos de intersección. De manera que se forma el vector amarillo, que es un K1 por B, que es igual a 3 por B, ahí en la gráfica nos está diciendo qué valor es K1, y el vector violeta, que es 2 por U, es un múltiplo de U, de manera que 3 por B más 2 por U es el vector B larga. Descomposición de un vector según dos direcciones algebraicamente. 9, 8 tiene que ser igual a K1 por 3, 1 más K2 por 1, 2. K1 por 3, 1 es igual a 3K1, K1. K2 por 1, 2 es igual a K2, 2K2. Sumamos los vectores 3K1 más K2, K1 más 2K2, que tiene que ser igual al 9, 8. La igualdad de vectores nos permite decir que 9 es igual a 3K1 más K2 y que 8 es igual a K1 más 2K2, obteniendo un K1 igual a 2 y un K2 igual a 3, que son los múltiplos de U y de B que aparecen en el gráfico anterior. De manera que el 9, 8 es igual a 2 por 3, 1 más 3 por 1, 2. Y ahí hemos escrito como combinación lineal de U y B al vector 9, 8. Y a su vez hemos descompuesto en dos direcciones al vector 9, 8, en las direcciones de U y de B. Módulo o longitud de un vector. El módulo de B, de dos componentes, Bx, Bi, es raíz de Bx a la 2 más Bi a la 2. El módulo de B, de tres componentes, es raíz de Bx a la 2 más Bi a la 2 más Bz a la 2. Módulo o longitud de un vector. El módulo de B es el módulo de 3 menos 1 medio, es raíz de 3 a la 2 más menos 1 medio a la 2, es raíz de 9 más 1 cuarto, es raíz de 37 cuartos, es raíz de 37 medios. El módulo de B, de componentes 1, 0, menos 1, es raíz de 1 a la 2 más 0 a la 2 más menos 1 a la 2, es raíz de 2. Sea B un vector no nulo, entonces el versor B es igual a 1 sobre módulo de B por B. Es un vector unitario que tiene la misma dirección y sentido. Ejercicios. Operar algebraica y geométricamente. 1. 3 medios, 1 medio más 2 tercios, 4 tercios.
Menos 3 por menos 4 tercios, 1. 3, 1 menos 1 menos 3. Operar algebraicamente. 2, 1, 3 menos 0, 4, 4. 1 medio por 2, 4 menos 6. Hallar dos vectores paralelos a U que tengan el doble de su longitud y dos paralelos de longitud 1. El vector U es el 2 menos 3 cuartos. La multiplicación escalar de vectores. Bx, Bi, punto, Ux, Ui es igual a Bx por Ux más Bi por Ui. Bx, Bi, Bz, punto, Ux, Ui, Uz es igual a Bx, Ux más Bi, Ui más Bz, Uz. La multiplicación escalar de vectores, en un ejemplo, si multiplicamos 3 1 medio por 7 medios 3, hacemos 3 por 7 medios más 1 medio por 3. 21 medios más 3 medios son 24 medios, que es 12. La multiplicación escalar tiene por resultado un producto escalar. Si multiplicamos al 1, 0, menos 1 por el 3, 4, 2, hacemos 1 por 3 más 0 por 4 más menos 1 por 2 y el producto escalar es 1. Cuando el producto escalar entre dos vectores es positivo, quiere decir que el ángulo que forman estos dos vectores es agudo. Multiplicar escalarmente los vectores. De ejercicio, dos vectores de R2, dos vectores de R3. Hallar el módulo o longitud de cada vector. Un vector de R2, un vector de R3. Propiedades de la multiplicación escalar de vectores. Ley de composición externa. El producto escalar de dos vectores de componentes reales es un número real. Ley conmutativa. A.b es igual a B.a. No hay ley asociativa de esta multiplicación. Vean que si tomamos tres vectores, primero multiplicamos 2, después por el tercero, en un orden obtenemos el vector 22 onceavos. Ahora, si primero multiplicamos otros 2 y después lo multiplicamos por el tercero, obtenemos otro vector que es de componentes 10, 20. ¿Por qué? Porque la multiplicación escalar no es asociativa. Ley distributiva. A.b más c es igual a A.b más A.c. U y B no nulos. B.u igual a 0 si y solamente si B perpendicular a U. Propiedades del módulo longitud de cada vector. El módulo del número k por el vector b es igual al valor absoluto del número k por el módulo del vector b. A.a es igual a módulo de a la 2. Forma alternativa del producto escalar. B.u es igual a módulo de b por módulo de u por coseno de tita. Si u o b son nulos, B.u es igual a 0. Tita es el ángulo entre los dos vectores. Teorema. Sean u y b dos vectores diferentes de 0. Si gamma es el ángulo entre ellos, entonces gamma es el arco coseno de u.b sobre módulo de u por módulo de b. Ángulo entre vectores. Tita es el arco coseno de b.u sobre módulo de b por módulo de u. Es decir que consideramos los dos vectores y de los dos ángulos que se forman, el menor es tita. Ángulo entre vectores. Ejemplo, calcular tita, el ángulo entre los siguientes vectores. B de componentes 1, 0, menos 1, U de componentes 3, 4, 2. Tita es el arcocoseno de 1, 0, menos 1, punto 3, 4, 2 sobre raíz de 2 por raíz de 29. Es igual al arcocoseno de 3 más 0 menos 2 sobre raíz de 58. Es el arcocoseno de raíz de 58 sobre 58, aproximadamente 82 grados. Ese ángulo
es un ángulo de 82 grados. Hallar el ángulo entre el par de vectores. Observar el signo del producto escalar. Cuando el ángulo que forman es obtuso, el producto escalar es negativo. Cuando el ángulo que forman es agudo, el producto escalar es positivo. Clasificar dos ángulos según este resultado. El ángulo entre dos vectores de R2, el ángulo entre dos vectores de R3. Vectores ortogonales. Los vectores U y B, diferentes de 0, son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es un recto. Teorema. Los vectores U y B, diferentes de 0, son perpendiculares si y solo si U.B es 0. Ejercicio. Demostrar que para cualesquiera números reales C y M no simultáneamente nulos, los vectores U de componentes Cm y B de componentes menos Mc son ortogonales. Ejercicio. Calcular todos los vectores de la forma 7x menos 3x perpendiculares al 3, 7 con módulo 3. La proyección ortogonal de un vector B en la dirección de otro vector U. Si nosotros tenemos un vector B y lo queremos proyectar en la dirección del vector U, trazamos una perpendicular al vector U por el punto final de B. De esta manera se delimita un vectorcito que es el vector proyección y que se encuentra haciendo b.u sobre módulo de u al cuadrado, todo eso generando un número que multiplica el vector. El módulo del vector proyección de u en la dirección de b no nulo es valor absoluto de u.b sobre módulo de b, quedando esta fórmula para el vector proyección. Ejemplo de proyección ortogonal del versor K en la dirección de otro vector W. Acá tenemos al vector K, acá tenemos al vector W y vamos a proyectar al versor K en la dirección de W. Cuando hacemos la proyección por fórmula, tenemos que al 0, 0, 1, que es el versor K, multiplicarlo por el 4 menos 5, 4, dividirlo por el módulo del 4 menos 5, 4 al cuadrado, todo ese número multiplicarlo por 4 menos 5, 4. De manera que nos queda 4/57 por 4 menos 5, 4. Los ángulos directores alfa, beta, lambda del vector B de componentes x y z son los que verifican coseno de alfa igual a x sobre módulo de b, coseno de beta igual a y sobre módulo de b, coseno de lambda igual a z sobre módulo de b, en donde alfa es el ángulo que se forma entre el vector b y el semieje positivo de las x. Beta es el ángulo que se forma entre el vector b y el semieje positivo de las y. Lambda es el ángulo que se forma entre el vector b y el semieje positivo de la z. Los cosenos que definen a los ángulos directores se llaman cosenos directores. Alfa, beta y lambda son los ángulos directores. La multiplicación vectorial. Si queremos multiplicar vectorialmente a los vectores b y u, tenemos que calcular ese determinante de orden 3, obteniendo un vectorcito que geométricamente tiene características de ser perpendicular tanto a b como a u. A su vez, verifica la regla de la mano derecha. La multiplicación vectorial de los vectores 1, 0, menos 1, cruz, 3, 4, 2, haciendo el determinante, es igual al vector 4, menos 5, 4. Vean que por ser un determinante, si en vez de hacer b vectorial u, hacemos u vectorial b, lo que estamos teniendo es un cambio de renglones en el determinante, lo que nos cambia el signo. Por eso, la multiplicación vectorial no es conmutativa. B vectorial u genera un vector opuesto a u vectorial b. Si 1, 0, menos 1, cruz 3, 4, 2 genera un vectorcito para arriba, perpendicular a ambos, hacer 3, 4, 2 vectorial 1, 0, menos 1 generaría un vectorcito para abajo.
Propiedades de la multiplicación vectorial. Sean U, V y W tres vectores del espacio tridimensional y sea K un número real. Entonces, U vectorial el nulo es igual al nulo vectorial U es igual al nulo. U vectorial B es igual a menos B vectorial U. K por U vectorial B es igual a K por U vectorial B es igual a U vectorial K por B. U vectorial B más W es igual a U vectorial B más U vectorial W. U punto B vectorial W es igual a U vectorial B punto W. U punto U vectorial B es igual a B punto U vectorial B. Si U ni B son el vector 0, entonces U y B son paralelos si y solo si U vectorial B es igual al nulo. No hay asociatividad del producto vectorial. B punto U vectorial W es igual a 0 si y solamente si B, U, W no nulos son coplanares. Teorema. Si alfa es el ángulo entre U y B, entonces el módulo de U vectorial B es igual al módulo de U por el módulo de B por el seno de alfa. Teorema. El área del paralelogramo de lados adyacentes U y B es igual a módulo de U por módulo de B por seno de alfa igual al módulo de U vectorial B. Podemos ver acá el paralelogramo, dos vectores adyacentes, la altura del paralelogramo, el ángulo que forman los dos vectores y en consecuencia cómo a partir de la longitud de los vectores y la relación entre ellos por el ángulo se puede definir el área de dicho paralelogramo. Corolario. El área del triángulo de lados adyacentes U y B es igual a un medio de módulo de U por módulo de B por el seno de alfa igual a un medio del módulo de U vectorial B. ¿Por qué es esto así? Porque cuando nosotros consideramos el paralelogramo formado por dos vectores no paralelos adyacentes y consideramos una diagonal de ese paralelogramo, estamos dividiendo al paralelogramo en dos triángulos de igual área, porque son dos triángulos congruentes. Y por esta razón, el área de cada uno de esos triángulos va a ser la mitad del área del paralelogramo. Interpretación geométrica de los determinantes de orden 2×2. Sean B de componentes AB y U de componentes X y. El área generada por B y U se define como el área del paralelogramo contenido en el plano Z igual a 0. A B lo vamos a llamar de componentes AB0 para hacerlo un vector de R3. A U lo vamos a llamar de componentes X y 0 para hacerlo un vector de R3. Si el área generada por B y U es módulo de B vectorial U, nos queda un determinante de orden 3, pero que se puede interpretar por tener dos ceros como un determinante de orden 2. Es decir, que el valor absoluto del determinante de orden 2 también es el área del paralelogramo formado por los vectores. Y ahí podemos ver el determinante de orden 3 y cómo deriva en un determinante de orden 2. Geometría del paralelepípedo con vectores. Un paralelepípedo tiene caras que son paralelogramos. Dos caras se intersectan en un segmento llamado arista. Las aristas pueden no ser perpendiculares entre ellas. Tres caras se intersectan en un punto llamado vértice. Un paralelepípedo tiene 8 vértices. Ese es
un paralelogramo que va a ser base del paralelepípedo. Está definido por un vector B y un vector U. El área de esa base o de esa cara que es un paralelogramo es módulo de B vectorial U. Podemos, trazando vectores paralelos, generar una forma con volumen, que es el paralelepípedo en sí. Este paralelepípedo está formado entonces por un vector B, un vector U y un vector W. Y la altura del paralelepípedo va a estar en la dirección de B vectorial U. La proyección de W en la dirección de B vectorial U es la altura. Veamos si uno de los vectores es el 1, 0, menos 1, el otro vector es el 3, 4, 2, entonces ya hemos visto que el módulo del 1, 0, menos 1 vectorial 3, 4, 2 es igual a raíz de 57. Entonces ya tenemos el área del paralelogramo. A su vez, si queremos generar con esos dos vectores y el versor K un paralelepípedo, vamos a poder decir que la altura de ese paralelepípedo es la proyección de K en la dirección del 4 menos 5, 4. Que la longitud de la altura es el módulo de la proyección. A toda esta información que ya tenemos del paralelogramo le vamos a agregar que el volumen es el triple producto mixto calculándole su valor absoluto. Esto es el valor absoluto de W.B vectorial U. En el ejemplo que venimos viendo, W es el versor K. B vectorial U es el 4 menos 5, 4. El volumen, entonces, es el valor absoluto del 0,01.4 menos 5, 4. El valor absoluto de 4, es decir, 4 unidades de volumen. El volumen del paralelepípedo es área de la base por longitud de la altura. En términos de operaciones con vectores, vamos a poder calcular la altura como el módulo de la proyección de W en la dirección de U vectorial B. Esto es valor absoluto de W.U vectorial B sobre módulo de U vectorial B. El volumen, como habíamos dicho, es el valor absoluto de W.U vectorial B. Esto es el valor absoluto del determinante que se forma utilizando las componentes de estos tres vectores para realizar una matriz de 3×3. Calcular área de la base, altura, vector y módulo y volumen del prisma paralelepípedo definido por U752, B110 y W-1-2, 3. Considerar la base formada por U y B.